Cuando Alejandro Ruiz, director ejecutivo de 42 años con un patrimonio de 150 millones de euros, salió de su reunión en el exclusivo barrio de Salamanca en Madrid aquella tarde de diciembre, lo último que esperaba ver era a su madre de 73 años, Carmen Ruiz, sentada en la acera helada apoyada contra un joven sin hogar con ropa rasgada y aspecto desaliñado. El frío cortaba como cuchillos. La nieve comenzaba a caer sobre las calles lujosas de la capital. Y allí estaba ella, la mujer que lo había criado en una mansión con servicio completo, la viuda de uno de los empresarios más respetados de España, temblando mientras un desconocido sin techo le ofrecía su manta sucia y su cuerpo como escudo contra el viento gélido. Alejandro sintió que el mundo se detenía mientras corría hacia ellos, el miedo apretando su garganta, sin entender cómo su madre había llegado allí, por qué estaba sola, quién era ese joven. Pero lo que descubriría en los siguientes minutos no solo cambiaría su percepción de ese extraño, sino que lo obligaría a enfrentar verdades sobre sí mismo que había ignorado durante décadas, verdades sobre lo que realmente importa cuando todo lo demás se desmorona. Si estás preparado para esta historia, escribe desde dónde estás viendo este video. Madrid brillaba bajo las luces navideñas aquel viernes de diciembre. El barrio de Salamanca resplandecía con decoraciones, pero el frío era brutal, un viento del norte que cortaba hasta los huesos. Alejandro Ruiz acababa de salir de una reunión crucial. 42 años, traje Armani, Rolex en la muñeca. Había cerrado un acuerdo de 30 millones de euros, uno más en una carrera que lo había convertido en uno de los empresarios más influyentes de España. Hijo de Alberto Ruiz, magnate fallecido 5 años atrás, había multiplicado la fortuna familiar hasta cifras inimaginables. Caminaba pensando en la siguiente reunión, en los números que ocupaban su mente. Había quedado en cenar con su madre esa noche, como cada viernes. Carmen insistía en mantener esa tradición. Él lo hacía por obligación. Fue entonces cuando la vio. A media cuadra en la acera había dos figuras contra la pared. Una era un indigente, joven, 20 y pocos años, ropa sucia y rota. Pero la otra, apoyada contra él, llevaba un abrigo de cachemira que Alejandro reconocería en cualquier parte. El corazón se le detuvo. Era su madre. Alejandro echó a correr. Carmen no debería estar allí. Debería estar en la mansión de La Moraleja, segura y cálida. Tenía chofer, asistente personal, servicio completo. Cuando llegó, vio la escena completa. Su madre pálida, temblando, desorientada. El joven sin hogar la sostenía gentilmente. Había puesto su manta sobre sus hombros y su cuerpo bloqueaba el viento. Hablaba con ella en voz baja, tranquilizadora. Alejandro sintió alivio, terror, confusión y gratitud simultáneamente. El joven levantó la mirada. Tenía ojos oscuros, inteligentes. No parecía amenazante, solo preocupado. Alejandro se arrodilló junto a su madre. Carmen tardó en reconocerle. Cuando lo hizo, sonrió débilmente. Estaba confundida, balbuceaba sobre haberse perdido. Alejandro sintió miedo apretándole el pecho. El joven explicó que había encontrado a la señora deambulando confundida hace media hora. Estaba perdida y asustada. El frío era peligroso. La había sentado, le había dado su manta. No tenía teléfono para llamar a emergencias. Alejandro miraba a este desconocido sin nada y se dio cuenta de algo que lo golpeó como un puñetazo. Este chico había hecho más por su madre en media hora que él en meses. Llamó al conductor. La conversación fue tensa. Mientras esperaban la ambulancia, se quedó arrodillado en la acera helada. El chico mantenía la manta sobre Carmen, su cuerpo temblando de frío. Preguntó su nombre. Diego. Diego Morales. 27 años. 2 años en la calle. Antes de subir a la ambulancia, Alejandro sacó su billetera. Le ofreció todo, casi 1.000 euros. Diego miró el dinero y negó con la cabeza. Dijo que no había ayudado por dinero, que cualquiera con corazón habría hecho lo mismo. Luego recogió su manta y se alejó por la calle nevada. Alejandro se quedó allí, billetera en mano, viendo a ese joven desaparecer. Subió a la ambulancia aturdido. En el hospital, los doctores confirmaron sus peores miedos. Carmen había tenido un episodio de desorientación severa, posiblemente Alzheimer. Ya no podía estar sola.
Esa noche, Alejandro no podía dejar de pensar en Diego. El contraste era devastador. Él, con todos los recursos, no había estado allí. Un desconocido sin nada había sido quien la protegió, quien le dio su única manta. Alejandro tomó una decisión. Tenía que encontrar a ese joven, porque algo en ese encuentro había removido algo dormido durante años de perseguir solo éxito y riqueza. Pasaron 3 días antes de que Alejandro pudiera volver al barrio de Salamanca. 3 días organizando cuidado para su madre, contratando enfermeras, reorganizando su vida. Las pruebas confirmaron Alzheimer en etapa temprana. Carmen tendría buenos y malos días, pero la enfermedad era degenerativa. Alejandro enfrentaba la verdad dolorosa de que perdería a su madre lentamente. Esa pérdida le hacía pensar más en Diego. En medio del caos, la imagen de ese joven dándole su manta a una desconocida seguía reapareciendo en su mente. El miércoles por la tarde volvió a la calle Serrano. Caminó buscando esa figura desaliñada, preguntó en tiendas. Algunos lo miraron con desdén, muchos ni le prestaron atención. El barrio de Salamanca no era amable con los indigentes. Finalmente, en un callejón detrás de un restaurante caro, encontró un grupo pequeño reunido alrededor de un bidón con fuego. Entre ellos estaba Diego. Diego mostró sorpresa y recelo al verlo. Alejandro se acercó con gesto pacífico, consciente de que parecía fuera de lugar. Preguntó si podían hablar. Diego asintió y se alejaron del grupo. Alejandro explicó el diagnóstico de su madre. Diego escuchó con genuina preocupación. Preguntó si podía hacer algo. Alejandro le preguntó por qué había rechazado el dinero. Diego dijo que no le parecía correcto tomar dinero por ayudar a alguien, que el dinero convertía un acto de humanidad en transacción. Durante la siguiente hora, Diego contó su historia. Había estudiado arquitectura en la Politécnica de Madrid. Tenía talento y sueños, pero en su último año sus padres murieron en un accidente. Era hijo único, sin familia. La depresión lo consumió. Dejó los estudios, perdió su apartamento. Sin apoyo, sin dinero para terapia, terminó en la calle. Al principio pensaba que era temporal, pero la calle tiene forma de atrapar. Sin dirección no podía conseguir empleo formal. Los albergues estaban llenos o eran peligrosos. Se fue adaptando, aprendiendo a sobrevivir. 2 años habían pasado. Alejandro escuchaba fascinado y horrorizado. Este joven inteligente había caído por las grietas del sistema y, sin embargo, conservaba su humanidad, su compasión, su sentido de lo correcto. Le preguntó qué necesitaba. Diego respondió que apreciaba la oferta, pero que la caridad creaba dependencia. Lo que necesitaba era una oportunidad, no limosna, pero oportunidades no crecían en árboles para gente como él. Alejandro tuvo una idea. Su empresa siempre necesitaba personal para mantenimiento, limpieza. Podía darle un trabajo, un sueldo, una oportunidad de salir de la calle. Diego preguntó con escepticismo por qué haría eso. Alejandro fue honesto, porque ese desconocido había ayudado a su madre cuando nadie más lo hizo, porque veía potencial desperdiciado y quizás porque necesitaba hacer algo bueno para equilibrar años de enfocarse solo en su éxito. Diego aceptó con una condición. Quería trabajar de verdad, ganarse el sueldo, no ser proyecto de caridad. Alejandro estuvo de acuerdo. Le dio una dirección. Le dijo que se presentara el lunes. Había duchas en el gimnasio, le conseguiría ropa limpia, todo lo necesario. Cuando se separaron, Alejandro sintió algo que no había sentido en años. Esperanza. No solo de poder ayudar a Diego, sino esperanza de que tal vez él mismo podría cambiar. Podría volver a ser el tipo de persona que se preocupaba por más que balances y negocios. El lunes, Alejandro llegó temprano a la Torre Europa. No estaba seguro si Diego aparecería, pero a las 9, el guardia lo llamó. Diego estaba en el vestíbulo. Alejandro bajó personalmente. Diego estaba limpio, con ropa lavada. Se veía nervioso, fuera de lugar. Alejandro sintió respeto por el coraje que debió costar aparecer. Lo llevó a recursos humanos. Ropa nueva, acceso al gimnasio, carnet, trabajos de mantenimiento, 1.200 euros al mes. Los primeros días fueron difíciles, pero Diego trabajaba duro. Llegaba temprano, se quedaba tarde. Semanas después cobró su primer sueldo. Alejandro vio lágrimas en sus ojos. Primera vez en 2 años que tenía dinero ganado. Alquiló una habitación en Lavapiés.
Alejandro comenzó a encontrarse con Diego para café. Era inteligente, tenía perspectivas refrescantes, hablaba con honestidad brutal. Un día, Diego preguntó por Carmen. Alejandro le contó sobre el Alzheimer, los días difíciles. Diego escuchó con empatía, habló de perder a sus padres, el dolor que nunca desaparece. Alejandro invitó a Diego a cenar en su casa. Quería que conociera a Carmen. La cena fue reveladora. Carmen recibió a Diego con calidez. Conversaron sobre arquitectura, Gaudí, edificios de Madrid. Diego se animaba, sus ojos brillaban. Alejandro vio algo conmovedor. Su madre estaba feliz, más animada que en meses. Diego mostraba gentileza y paciencia. La trataba con respeto, la reorientaba gentilmente cuando se confundía. Después, las visitas se volvieron regulares. Diego venía después del trabajo. Alejandro tenía un respiro necesario. La transformación de Diego era notable. Con sueldo estable y techo, comenzó a florecer. Recuperó peso, la tristeza se atenuó. Tenía esperanza, planes, sueños resurgían. Una tarde, Diego mencionó que pensaba volver a estudiar. Clases nocturnas. Alejandro sintió orgullo paternal. Ofreció ayudar con la matrícula, pero Diego rechazó. Quería hacerlo por sí mismo. Durante estas semanas, Alejandro se dio cuenta de algo profundo. No solo Diego había cambiado, él también. Pasaba menos tiempo obsesionado con negocios, más con su madre. Valoraba conversaciones simples, conexiones reales. Diego le había enseñado que el éxito no se medía solo en euros, sino en impacto, en relaciones, en dejar el mundo mejor. 3 meses después del primer encuentro en la calle helada, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Diego trabajaba duro, estudiaba por las noches, visitaba a Carmen regularmente. Alejandro había aprendido a delegar más en el trabajo, a estar presente cuando su madre lo necesitaba. Entonces, llegó la llamada que cambiaría todo. Era un viernes por la tarde. Diego estaba en el hospital. Había habido un accidente en el trabajo, una escalera defectuosa, una caída desde 4 metros. No estaba en peligro de muerte, pero tenía una pierna rota y varias costillas fracturadas. Alejandro corrió al Hospital Universitario La Paz. Los médicos decían que se recuperaría completamente, pero necesitaría cirugía y semanas de reposo. No podría trabajar durante al menos 2 meses. Alejandro sintió pánico y culpa. Inmediatamente aseguró a Diego que conservaría su trabajo y sueldo, que tendría la mejor atención médica, que no debía preocuparse por nada. Pero esa noche, después de la cirugía, encontró a Diego visiblemente angustiado. La morfina lo hacía hablar libremente. Confesó que el alquiler estaba pagado solo hasta fin de mes, que no tenía ahorros para 2 meses sin trabajar, que temía terminar de nuevo en la calle. Alejandro tomó una decisión inmediata. Diego se quedaría en la mansión familiar durante su recuperación. Había espacio. Carmen estaría encantada y así podría asegurarse de que recibiera cuidado adecuado. Diego protestó débilmente. Alejandro fue firme. No era caridad, era lo correcto. Diego había ayudado a su madre, ahora él ayudaría a Diego. 3 días después, Diego fue trasladado a La Moraleja. La mansión era impresionante. 3 plantas, jardines extensos, piscina, vistas a las colinas. Le asignaron una habitación grande y luminosa con baño propio y balcón. Carmen, informada de la situación, insistió personalmente en cuidar a Diego. En sus días lúcidos, le llevaba comida, se sentaba a charlar, lo ayudaba con fisioterapia. En los días confusos, Diego tenía paciencia de reorientarla gentilmente. Fue durante estas semanas que las dinámicas cambiaron. Alejandro pasaba más tiempo en casa, no solo por su madre, sino para visitar a Diego. Cenaban juntos, veían películas, conversaban hasta tarde. Alejandro compartía frustraciones del trabajo, dudas, miedos. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Diego escuchaba sin juzgar, ofrecía perspectivas que venían de haber perdido todo y reconstruido. Una noche, Carmen tuvo un episodio particularmente malo. No reconocía dónde estaba. Estaba agitada, asustada. Alejandro intentaba calmarla sin éxito. Diego, a pesar del dolor de sus costillas, se levantó y fue a ayudar. Habló con Carmen en voz suave y firme. La guió de vuelta a la realidad con gentileza infinita.
Se quedó con ella hasta que se durmió tranquila. Alejandro observó todo con los ojos llenándose. Este joven, que no le debía nada, mostraba más amor y dedicación que muchos familiares lo harían. Y se dio cuenta. Diego se había convertido en parte de su familia en un sentido que iba más allá de gratitud o caridad. Un día llegó una visita inesperada. Era el antiguo socio de Alejandro, Rodrigo Méndez, un hombre ambicioso y sin escrúpulos. Venía a proponer un nuevo negocio, algo que requería ética dudosa, pero prometía ganancias enormes. Alejandro rechazó la propuesta inmediatamente. Rodrigo se sorprendió. Preguntó qué había cambiado. Alejandro miró hacia el jardín donde Diego reía con Carmen y respondió simplemente que sus prioridades habían cambiado, que había cosas más importantes que dinero. Rodrigo siguió su mirada y vio a Diego. Su expresión cambió. Preguntó si ese era Diego Morales. Alejandro asintió. Rodrigo sonrió con malicia diciendo que tenían historia, que Diego había sido prometedor hasta que perdió el rumbo. Después de que Rodrigo se fue, Alejandro se sintió inquieto. Investigó. Lo que descubrió lo dejó helado. Rodrigo y Diego se conocían de la universidad. Habían sido amigos. Pero en el último año había habido un escándalo. Acusaciones de plagio en un diseño importante. Diego había sido acusado, expulsado, su reputación destruida. Rodrigo había ganado el premio. Profundizando más, Alejandro encontró testimonios de otros estudiantes insinuando que Rodrigo había robado el trabajo de Diego y luego lo había acusado para eliminarlo como competencia. El daño a Diego estaba hecho. Esto había pasado justo antes de la muerte de los padres de Diego. El trauma combinado explicaba mucho sobre cómo Diego había terminado en la calle. Alejandro sintió rabia. Rodrigo había destruido la vida de Diego. Confrontó a Diego esa noche. Diego se puso pálido, pero no negó nada. Confirmó que Rodrigo había robado su proyecto, pero después de perder a sus padres, simplemente no tuvo energía para pelear. Alejandro le preguntó si quería justicia ahora, si quería que usara sus recursos para exponer a Rodrigo, pero Diego negó cansado. Dijo que el pasado era pasado, que mirar atrás solo causaba amargura, que lo importante era el futuro que estaba construyendo ahora. Esa capacidad de perdonar, de seguir adelante sin buscar venganza, impresionó a Alejandro más que cualquier cosa. Entendió que Diego no era solo bueno por circunstancia, sino por elección deliberada. Había enfrentado lo peor de la humanidad y había elegido ser mejor, no amargado. 2 meses después, Diego estaba completamente recuperado. Podía haber vuelto a su habitación alquilada, a su vida independiente, pero tanto Alejandro como Carmen le pidieron que se quedara. La casa era grande. Su presencia traía alegría, especialmente a Carmen, quien parecía recordar a Diego, incluso cuando olvidaba otras cosas. Diego aceptó con la condición de contribuir. Insistió en ayudar con las tareas de la casa, en cocinar, en ser útil. No quería sentirse como invitado perpetuo, sino como parte de algo real. Así se estableció un nuevo normal. Diego trabajaba medio tiempo, estudiaba arquitectura por las noches, ayudaba con Carmen durante el día. Alejandro trabajaba desde casa frecuentemente. La mansión, siempre grande y vacía, se llenó de vida, de risas, de conversaciones en el jardín. Una tarde de primavera, Carmen tuvo uno de sus días más lúcidos en meses. Llamó a Alejandro y Diego al salón. Se sentó entre ellos tomando sus manos y habló con claridad que sorprendió a ambos. Dijo que sabía que su mente se estaba yendo, que pronto no reconocería ni a su hijo. Pero antes de que eso pasara, quería decir algo importante. Miró a Alejandro y le dijo que estaba orgullosa del hombre en que se había convertido últimamente. No el empresario exitoso, sino el hijo atento, el ser humano compasivo que había redescubierto. Luego se volvió a Diego. Le agradeció por traer luz a sus días finales, por tratarla con dignidad, incluso cuando ella olvidaba su nombre, por ser el hijo que nunca tuvo además del que parió. Sus palabras hicieron que Diego llorara abiertamente. Finalmente tomó ambas manos y las juntó. Dijo que le daba paz saber que después de ella, Alejandro no estaría solo, que tendría a alguien que lo mantendría humano, que Diego y Alejandro se habían salvado mutuamente de formas que quizás no entendían completamente aún. En los meses siguientes,
Carmen declinó más rápidamente. Los días buenos se volvieron raros, luego inexistentes. Para el otoño no reconocía a nadie consistentemente, pero incluso en su confusión parecía tranquila cuando Diego estaba cerca. Diego abandonó temporalmente su trabajo y estudios para dedicarse completamente a cuidar de Carmen. Insistió en estar con ella día y noche. Aprendió todo sobre cuidado de demencia. Alejandro observaba maravillado este nivel de dedicación que iba más allá de cualquier obligación. Una noche, después de un día difícil, Alejandro encontró a Diego en la terraza mirando las estrellas. Se sentó junto a él en silencio. Diego finalmente habló diciendo que este era el propósito que había estado buscando durante 2 años en la calle, que todos sus sufrimientos lo habían llevado a este momento, a esta familia, a poder retribuir la bondad que se le había mostrado. Alejandro confesó algo que había estado reprimiendo. Dijo que Diego se había convertido en más que un amigo. Se había convertido en familia, en el hermano que nunca tuvo, en alguien cuya felicidad importaba tanto como la propia. Diego sonrió con lágrimas. Dijo que sentía lo mismo, que después de perder a su familia biológica, había encontrado una nueva familia, que el día más oscuro de su vida había resultado ser el comienzo de algo hermoso. Carmen falleció pacíficamente esa primavera, rodeada de Alejandro y Diego sin dolor. Fue Diego quien lo notó primero, quien cerró gentilmente sus ojos, quien sostuvo a Alejandro mientras lloraba. El funeral fue grande, asistieron cientos de personas, pero fue Diego quien dio el elogio más conmovedor, hablando de una mujer que había mostrado bondad a un desconocido en sus últimos meses lúcidos, que había enseñado que el valor de una persona no estaba en su riqueza, sino en su humanidad. Después del funeral, Alejandro y Diego se encontraron solos en la mansión vacía. Alejandro agradeció a Diego por todo. Dijo que entendería si quería volver a su propia vida. Pero Diego preguntó si podía quedarse un poco más, que esa casa se había convertido en su hogar, que Alejandro se había convertido en su familia. Alejandro abrazó a Diego fuertemente, aliviado de no estar solo, de tener a alguien que entendiera su dolor, que compartiera sus recuerdos de Carmen. Un año después de la muerte de Carmen, la vida había encontrado un nuevo equilibrio. Diego había terminado su carrera de arquitectura, graduándose con honores. Alejandro asistió a la ceremonia con orgullo paternal. Varios estudios importantes ofrecieron a Diego posiciones, impresionados por su talento y su historia. Diego aceptó un puesto en uno de los estudios más prestigiosos de Madrid, pero con una condición. Quería trabajar en proyectos de vivienda social, diseñar espacios dignos para personas sin hogar. Su experiencia en la calle le había dado una perspectiva única. Alejandro, inspirado por Diego, había transformado su propia empresa. Lanzó una iniciativa para desarrollar viviendas asequibles, asociándose con organizaciones sin fines de lucro. Contrató a Diego como consultor, valorando su comprensión de qué necesitaban realmente las personas sin hogar. Juntos, diseñaron un proyecto revolucionario, un complejo de viviendas de transición que no solo proveía techo, sino apoyo integral, servicios de salud mental, capacitación laboral, todo con diseño arquitectónico que preservaba la dignidad de sus residentes. El primer edificio se inauguró en el aniversario de la muerte de Carmen. Lo nombraron Centro Carmen Ruiz en su honor. Podía albergar a 50 personas, darles un camino fuera de la calle, similar al que Diego había tomado. En la inauguración, Alejandro y Diego se pararon juntos cortando la cinta. Los medios preguntaron sobre su asociación inusual. Alejandro respondió que no había nada inusual, solo 2 personas que se habían encontrado en el momento correcto, que se habían enseñado mutuamente que el éxito real se mide en vidas cambiadas, no en cuentas bancarias. Diego agregó que todos estamos a un par de tragedias de perderlo todo, que la diferencia entre tener techo y no tenerlo es a menudo solo suerte, que la sociedad se mide por cómo trata a sus miembros más vulnerables. Esa noche, sentados en el jardín de La Moraleja donde todo había cambiado, Alejandro reflexionaba sobre el viaje de 2 años. Había comenzado como el más impersonal de los empresarios, persiguiendo dinero sin preguntar el costo humano. Un encuentro al azar lo había despertado, le había mostrado que había más en la vida que éxito material. Diego había pasado de desesperación en las calles a arquitecto exitoso,
no solo recuperando su vida, sino encontrando propósito más profundo. Pero sabía que nada de esto habría pasado sin la bondad de extraños. Primero él ayudando a Carmen, luego Alejandro devolviéndole esa ayuda multiplicada. Alejandro mencionó que a veces pensaba en ese día frío de diciembre, en el pánico de ver a su madre en la calle, como ese momento terrible se había convertido en el catalizador para cambios tan profundos. Diego estuvo de acuerdo, agregando que a veces los peores momentos llevan a las mejores transformaciones, que si sus padres no hubieran muerto, si no hubiera caído tan bajo, nunca habría aprendido lo que ahora sabía sobre resiliencia, compasión, sobre lo que realmente importa. Hablaron de Carmen, de cómo estaría orgullosa, de cómo su enfermedad había forzado a Alejandro a desacelerar, a priorizar relaciones sobre negocios. Sin esos meses cuidándola juntos, quizás nunca habrían formado el vínculo que ahora tenían. Diego había conocido a alguien, una trabajadora social del centro, y la relación era seria. Alejandro también había empezado a salir con alguien, una doctora de La Paz que había cuidado de su madre, alguien con valores y profundidad. Bromearon sobre cómo ambos estaban asentándose, construyendo vidas reales en lugar de solo existir. Diego preguntó si Alejandro se arrepentía de los cambios, de ganar menos dinero, de enfocarse en impacto social. Alejandro no dudó. Dijo que los últimos 2 años habían sido los más significativos de su vida, que finalmente sentía que su existencia importaba más allá de su cuenta bancaria, que había encontrado familia en el lugar más inesperado. Diego sonrió diciendo que era mutuo, que un multimillonario con buen corazón era tan raro como un indigente con alma intacta, que haberse encontrado era casi destino. Se quedaron en silencio mientras las estrellas brillaban sobre Madrid. 2 hombres de mundos completamente diferentes, unidos por tragedia y compasión, ahora familia en todo sentido excepto sangre. La historia había comenzado en una calle fría, con un acto simple de bondad. Un joven sin hogar había dado su manta a una mujer mayor confundida. Ese acto había desencadenado consecuencias que ninguno podría haber predicho. Vidas salvadas, propósitos encontrados, familias formadas. Porque al final, esta no era una historia sobre riqueza o pobreza, sobre éxito o fracaso. Era una historia sobre humanidad en su forma más pura, sobre cómo un momento de compasión puede cambiar trayectorias completamente, sobre cómo todos llevamos dentro la capacidad de ser luz en la oscuridad de alguien más si elegimos serlo. Y esa lección aprendida en una acera helada de diciembre valía más que todo el dinero del mundo. Si esta historia te recordó que la bondad puede cambiar vidas, que nunca es tarde para reconectar con tu humanidad, deja un pequeño corazón aquí abajo. Y si realmente quieres apoyar historias como esta, que muestran que la compasión y los valores aún existen en el mundo, considera dejar un 1000 gracias a través de la función super gracias. Cada gesto cuenta, igual que aquel día cuando Diego compartió su manta, porque al final elegiste ver hasta el final una historia que habla de transformación real, de personas eligiendo ser mejores, de familia encontrada no heredada. Y eso te hace especial. Te dice que tú también crees que podemos ser mejores, que vale la pena intentarlo, que cada pequeño acto de bondad cuenta más de lo que podemos medir. Anh nhá, ăn xe của anh nhá. Thì Big Mami vừa ra ôm đi. Có rồi, cái farm. Đấy, nó kéo, nó phản lại luôn. Của anh luôn này. Rồi đấy, bạn em nó thể hiện sức mạnh cao thủ của nó rồi. Hay rồi. Tốt rồi. Chứ nó đánh Anh đi con. Lúc nãy anh chết đấy. Anh điên đấy. Bật hết nhá, bật hết nhá. Mở cây này. Đỗ rồi. Đánh được không? Thằng Dương nó vừa ở đâu đấy? Được anh ơi. Anh được đấy, nó cầm kiếm. Anh được đấy. Anh. À đau thế, mẹ nó thiếu đốt em. Đấy em kỹ sức áo rồi, thì nói nhanh ơi. Đi. Nó đã thiếu đốt mày đâu. Nó thiếu đốt rồi. Ăn đi. Ui trời ơi. Lai cả ly. Đánh khó thế. Anh làm gì đấy? Ủa chịu ấy.
Lính đẩy rồi. Chết em rồi. Đẩy không? Đấy. Ơi. Vào xe đi. Ôi đẩy nó làm sao? À đấy. Đánh cái xa đánh á. Được. Hay. Sao nó đi vòng được đây nhỉ? Không mắt rồi. Đánh trường nó một cái rồi. Khó rồi, lính này khó rồi. Máy thủ đúc chứ. Giờ ta cứu boss đấy. Mất gì cho anh? Mất hết rồi. Đợi tí em phải mua đồ nữa. Mình quay lính ấy. Canh luôn. Canh này sao canh được? Con mèo nó về rồi à? Mấy con mèo nói quá. Nó phản cái khéo à. Bây giờ lính con này đứng ở đây. Một lúc nó đóng băng ở đấy nó mới đẩy về. Đây nó đang đẩy ngược, để nó đẩy ngược. Tự dưng sinh ra con mèo ghét này. Ghét gì? Mày đánh con tay mày đánh con đấy. Mày phải đánh theo cặp với anh đánh nước Anh chứ. Mày cứ thích con nào mày pick thì chả thế. Khoái hay nhỉ? Để con này hay mà. Con soi. Canh chưa? Đây. Nó hồi tốc biến nha anh. Làm gì đâu hồi. Hơi sớm. Ui. Quanh. Bắn. Canh được. 2. Em hết chiêu nhá. Ăn lên lính đi rồi. Chưa có. Thôi, để ấy đi. Thì lại hết lính của nó đi. Ui giời ơi. Mẹ nó. Dừng ở đây nhá. Được đây à? Anh chả xem map gì. Tao vừa đi qua ở mid. Nó tự tin nhỉ, thằng kia tự tin nhỉ. Đây xuống đây, đợi. Nốt. Thôi bỏ đi anh, nó có rừng sau. Sao rồi? Hồi này rồi. Thì nó 2. Này, Mẹ đây nó 6 rồi em. kệ nó anh. Thằng mèo 4. Ui xồi. Thôi đừng kéo chết đấy. Thỏ đẹp quá. Toàn ghép đi anh. Ui, chết toi rồi. Thôi nó bắn tại mũi tiên. Ở đây nhá. Ở đây. Má còn chưa lên 6. 3020 à? 0303. Nó vẫn hơn tiền anh ấy. 50. Này nó ép quá. Là sơ đi to à? Ngu vậy? Tôi đứng lại vậy? Có kìa? Ôi, Kéo. Ê, cứ dụ đi cái kéo thôi. Rồi, ngu này, rồi chết rồi. Anh luôn nhá. Anh ấy đi, Bắt cọc kéo. nó. Đấy. Đấm. Đồng nhá. Làm rồi. Cú ra phụ cái. Anh Anh để anh Đức Anh lấy trụ đi. đây, I'm coming. Từ từ kéo rộng ra đi. Kéo ra đi em vào phá con mắt. Thì mày vào phá đi. Đấy, anh thấy gì chưa? Cái gì? Nó có tầm nhìn rồi. Thì mẹ nó có con mắt tím nãy giờ ở đây mà. Ăn không ấy. Sai nha. Anh có trừng phạt không? Quá rồi.
Xong mà không đánh cho tao một cái để tao trừng phạt luôn. Từ em hết máu. Hả? Anh đánh không, đánh không? Anh về rồi. Kìa, Đấy. đây. Bắt rồi. Em chạy chậm quá. Đấy, nó quy nó đi đâu chết luôn đấy. Thôi về nha. Dừng trên một chút clear rồi. Rồi kéo ấy. Dỡ kìa. Ui giời ơi. Nó cứ đứng sau lính thôi. Này trai. Cháu có kiểu cái quy con này. Mẹ, đâu thằng kia 60 rồi. Anh có giờ không? Anh còn gì không? Rồi nhưng khó đây mà. Có anh không anh? Thôi anh nghĩ là an toàn đi. Ôi thôi, không trúng AD à? Kéo chúng thì đánh được không? Anh còn giờ mà, anh dồn chết con mèo được mà. Đánh nha. Rồi. Đánh nha. Bắn bắn rồi. Khổ quá. Bảo đánh con khác Đánh đi. hết mana, bỏ. Vào đi. Được rồi. Con đấy thua kèo. Thằng này boss này. Nào em ăn thì nó Rồi. được. Anh như mèo ở đấy đâu, anh như ăn xa ở đấy đâu. Flash này. Cày lắm ấy. Còn ép quá. Tầm này kéo trượt chúng mà vẫn đánh được mà. Từ từ. Mà đặt farm. Cứ dồn chết con mèo trước là được mà. Ở đây nó hành quyết đấy. Mất rồi, hết rồi. Anh nhanh đây, anh về đây đủ rồi. Đường ra cắm mắt cái. Đó, cắm mắt đầy đủ. Chứ mất phẳng con nó đầy cho anh. Đây à? Đây, nó đi. Băng trụ không? Ôi, hát ra rồi. Mèo cấp 5 mà. Mày bách vậy. Bách nhanh thế. Đây này. Lính này hết lính rồi. Đánh không anh Việt đánh không? Đấy, 5 giây. Ừ. Kéo. Đẩy nhá. Rồi đánh đi. Đánh thằng nào? Mèo Nó sao chưa? Nó sao chưa? Hết rồi, nó hết rồi. Phải nhanh đấy. Rồi. Em tông biến nhá. Em cũng biến nhá, đi mẹ đánh sụp. Anh lướt, có lướt không? Chịu calo. Đánh sụp em tốc biến nhá. Ui, sao một người ở dưới nát vậy? Em tốc biến em hết chiêu rồi chứ còn gì đâu. Thì sao nay không tốc biến lên đánh nó từ đây ở đây đi. Đánh rồi mà. Nay Đánh anh con mèo trước mà. Nó đỏ cái lỗ. Nay em bị hai thằng này nó chỉ ở nửa cây thôi. Sao đâu vậy? Làm gì nữa? Vô. Anh lại ra mid à? Thôi. Ra một kìa. Má chúng chết. Thấy được đấy, anh nhiều ra mà. Rồi luôn.